Continuamos con la serie La respuesta de Dios a la oración en la sección Dios sana hoy, en su tercera parte. Y vamos a empezar con el primer párrafo que dice, Cristo sana en respuesta a la fe. Al llegar a las páginas del Nuevo Testamento, hallamos ejemplos del poder salvador de Cristo y de sus discípulos. En muchas de estas ocasiones, el Señor ejerció su poder sanador en respuesta a la fe expresa de quienes estaban enfermos. Un hermoso ejemplo de fe traducida en salud es la historia de aquella mujer que tenía 12 años de estar enferma, de estar padeciendo de flujo de sangre, y quien se acercó por detrás a Cristo para tocar la franja de su vestido. Aquí vemos que su fe fue recompensada maravillosamente porque se fue a su casa experimentando tanto el gozo de saberse completamente sana como de haber recibido la bendición del Señor y su salvación. Esto está en Mateo 9. Voy a estar citando los versículos y ustedes los leen en su casa. Otro bello ejemplo de la presencia de la fe abundante es el milagro efectuado en la hija de la mujer sirofenisa. Aunque Cristo sabía lo que iba a hacer, no le respondió a la mujer, sino hasta que ésta hubo ejercido una fe persistente. Mateo 15. El Señor elogió la grande fe de esta mujer. El otro punto es la fe de los 4 en favor de su amigo, que estaba ilustrada plenamente en el hecho de que Cristo concedió la salud al paralítico. El Señor estaba en una casa y la multitud era tan grande que llenaba todo el recinto e impedía la entrada por todas las puertas. Sin embargo, la fe de ellos era fuerte. Por tanto, se subieron a la azotea, quitaron tejas del techo y descolgaron el lecho en donde estaba su amigo hasta colocarlo enfrente del Señor, quien no solo sanó su parálisis, sino que también le perdonó los pecados. Marcos 2. Y la afirmación del Evangelio es que el Señor, dice, lo sanó viendo la fe de ellos. El resultado de la fe, aunque pequeña, está ilustrado en el caso del paralítico de Betesda. Aunque es verdad que el hombre tenía alguna fe, esta era muy débil. A pesar de ello, el Señor respondió a esta débil fe con una completa salud. Evangelio de Juan, capítulo 5. Evidentemente, una poca de fe era suficiente. Quizás el caso de fe más lleno de apelaciones es el de Jairo, cuya hija estando enferma murió. Jairo era príncipe de la sinagoga y caminó una larga distancia para rogarle al Señor que sanara a su hija. La suya era ciertamente una fe robusta e intensa y fue plenamente recompensada por el Señor al levantarla a la muchacha que había muerto. Esto lo hallan en Lucas 8. Cristo premió su fe. Nunca más vino a alguien a Él con fe, creyendo y fracasó en recibir la bendición que había venido buscando. No hay duda de que Dios honra la fe por parte del intercesor. Pero ahora vamos a ver que Cristo sana también sin fe. Y lo que acabamos de explicar es que el Señor responde al toque de la fe. Pero ahora está hablando el Señor en este pasaje sobre lo que es sanar sin fe a una persona. No debemos concluir, a pesar de todo lo dicho, que Jesús demandó fe como requisito indispensable para conceder la salud, porque ciertamente no fue así.
Algunos de sus milagros fueron efectuados sin la menor referencia a la fe. En verdad, algunos que fueron sanados no tenían la menor idea de que el Señor estaba a punto de hacer un milagro en favor de ellos. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en la historia de la resurrección de Lázaro, que fue ciertamente uno de los mayores milagros de Cristo, la fe y la esperanza parecían haberse desvanecido completamente en el corazón de sus hermanas, las hermanas de Lázaro. Aunque creían en la capacidad de Cristo para sanar a su hermano mientras éste estaba enfermo, su fe no llegaba hasta creer que el Señor pudiese levantarlo de entre los muertos. Sin embargo, este portentoso milagro fue efectuado por Cristo a despecho de la falta de fe de Marta y de María. Juan 11. Ahora, en la noche en que Jesús fue entregado por Judas y tomado preso por el populacho, Pedro, en un necio y fútil intento para defender a su maestro, le cortó una oreja al criado del sumo pontífice. Y aunque nadie esperaba un milagro, Jesús tocó graciosamente el miembro herido e inmediatamente, instantáneamente, fue sano. Una vez más, esto es sanidad soberana, a pesar de que no había fe. Lucas 22. Indudablemente, uno de los mayores milagros en la vida del Señor fue el saneamiento del endemoniado gadareno. Este hombre, fiero, salvaje, endemoniado, no solo no tenía fe para ser sanado, sino que estando poseído por el demonio le pedía a Cristo que se fuera y que lo dejara. Sin embargo, el Señor, lleno de gracia, hecho vamos a decir, pues un amor profundo que él podía manifestar por los lastimados. En este caso está hablando de un hombre que estaba poseído por muchos demonios. Entonces, el Señor, lleno de gracia, repito, echó fuera los demonios y restauró al hombre a su cabal salud física y le devolvió el uso sano de su razón. En este relato no hay evidencia de fe por parte de nadie, y mucho menos del endemoniado. Marcos 5. Pedro y Juan, en otro caso, fueron impulsados para efectuar un maravilloso milagro en un hombre cojo que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamado La Hermosa. Este hombre cojo, por aquello de haber padecido de esta deformidad por más de 40 años, solo vivía a la espera de una moneda o dos, pero jamás creyó que podría recuperarse de su mal. Sin embargo, el poder de Dios lo sanó por completo a través de estos apóstoles. Pero no habla de que había fe en ese hombre. Hechos 3. El mismo ejercicio de sanidad soberana es demostrado por el apóstol Pablo en su viaje a Roma, cuando fue instrumento para la salud del padre de Publio. En Hechos 28 van a encontrar esto. Y si examinamos los milagros de Cristo, hallaremos que hubo tiempos cuando sanó al por mayor a multitudes en quienes había gente que tenía mucha fe, poca fe y ninguna fe. Mateo 4, lo van a encontrar. Así pues, aunque la fe es una cualidad muy deseable, no podemos afirmar categóricamente que sea un requisito indispensable para la sanidad. De todas las sanidades efectuadas que se registran en la Biblia,
un tercio de ellas completamente no tienen la menor conexión con el requisito de la fe. Ahora, otro párrafo. Dios sana usando medios. Por causa del hecho de que ha habido alguna controversia en cuanto al uso de los medios en el caso de saneamientos, el estudiante de las Sagradas Escrituras debe tomar nota de que en un gran número de casos Dios escogió sanar a través de dependencias de agencias, instrumentos o medios que Jesús quiso utilizar. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua amarga de la región llamada Mara, el Señor le ordenó a Moisés que echara un árbol en las aguas y éstas fueron hechas dulces. No hay duda de que Dios pudo haber purificado las aguas de alguna otra manera si así lo hubiera decidido o querido. Pero Él decidió utilizar un medio, las ramas de un árbol. Éxodo 15, 25. O tomemos el caso del rey Ezequías, que estaba enfermo de un mal evidentemente incurable. Isaías recibió la orden de preparar una masa de higos y ponerla sobre la parte afectada del cuerpo de Ezequías. No hay duda de que esto no es otra cosa sino sanidad divina usando medios. Segunda de Reyes 27. En el ministerio del Señor, sus milagros están divididos en sanidades en que usó medios y sanidades en que no hizo uso de ellos. Ahora, el ciego de Betsaida pudo haber sido sanado por la simple orden de Cristo, pero el Señor escogió hacerlo de otra manera. Marcos 8. Otro siervo fue sanado por el Señor cuando Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y la puso sobre los ojos, y después de ponerle el lodo, lo envió al estanque de Siloé para que se lavase. Y el ciego volvió viendo. Ninguno pone en tela de duda la capacidad de Jesús para devolverle la vista con una simple orden. Pero en este caso, Él escogió el uso del lodo. Juan 9:6. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, su muy amado hijo en la fe, acerca de las enfermedades de éste, le aconsejó que tomara un poco de vino por causa de su enfermedad del estómago. Como ustedes ven, aquí estaba usando otro medio. Un jarabe hecho a base de vino o el vino puro, no sé cómo fue en ese tiempo. Pero ahí realmente el medio que usó fue ese. Y en el pasado pudo haber orado simplemente y que hubiera sanado Timoteo. Pero no fue así esta ocasión. En otros casos, Pablo simplemente ordenó que alguien fuese sano, y así fue. Pero en este caso particular, la recuperación de la enfermedad fue a través del uso de medios. 1 Timoteo 5. Ahora, Lucas, el escritor del tercer evangelio, así como de los Hechos de los Apóstoles, es llamado el médico amado. Ciertamente no había ningún estigma sobre quienes se dedicaban al ejercicio de la medicina. Nuestro mismo Señor Jesús dijo en cierta ocasión que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Mateo 9:12. Si el Señor hubiera querido condenar el uso de las medicinas o la práctica de los médicos, lo habría hecho en esta ocasión. Pero no lo hizo. Simplemente Él sabía perfectamente bien que el poder del Señor es soberano. Y Él usa cualquier medio, usa médicos, hospitales, medicamentos. Usa todo lo que se requiera para el bien de un enfermo.
De lo anterior, uno puede inferir que el deseo de Dios parece haber sido que la gente entendiese que Él quiere y puede sanar usando de medios si Él escoge hacerlo así. En verdad, no hay condenación expresa en las Escrituras que nos conduzca a pensar que es erróneo usar medicinas para obtener la salud. El mal está en que coloquemos nuestra confianza en aquellas más bien que en Dios. Hay agrupaciones sectarias donde prefieren que se muera el paciente por causa de sus falsas creencias de que no deben usar transfusiones de sangre o no usar medicamentos o no usar médicos ni nada por el estilo, cerrados por ignorancia de las Sagradas Escrituras. Ahora, Dios sana sin medios también. Como ven, aquí estamos hablando de la soberanía sanadora del Señor. Él puede sanar como Él quiera, cuando quiera y si quiere. Ahora, al considerar el otro lado del asunto, hallamos que Dios no está confinado al uso de medios para dar la salud corporal. Dios es capaz de sanar tanto por la palabra directa de su orden como mediante los instrumentos de remedios o medicinas. Así también en las enfermedades de hoy. Dios puede sanar y sana en respuesta directa a la oración sin usar agencias intermedias o tratamiento de ninguna clase. Ahora, consideremos al Señor sanando al hombre que tenía una mano seca. Todo lo que el Señor exigió fue que el hombre extendiese su mano y ésta le fue restaurada sana en el acto. No hubo ninguna aplicación, ningún masaje, ninguna unción, simplemente la orden del Señor. Con su voz, con su palabra, sanó al enfermo. Marcos 3. Entre tanto que en otras ocasiones el Señor había usado de medios para restaurar la vista de algunos otros ciegos. Cuando sanó a los 2 ciegos, después del milagro de resucitar a la hija de Jairo, simplemente les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. En este caso, la sanidad fue completa y sin el uso de ningún medio físico. Mateo 9. Cuando el Señor supo de la enfermedad de la suegra de Pedro, su procedimiento fue entrar en el cuarto en donde ella estaba, tocar su mano, e inmediatamente la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y le servía. Mateo 8. Así fue también cuando el Señor sanó al leproso después del sermón del monte. El leproso le había rogado diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, Jesús. Y el Señor, extendiendo su mano, lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Mateo 8 también. ¿Por qué el Señor obraba milagros usando agencias o medios, como también sin ellas, como no sea para probarnos que Él no estaba sujeto a ninguna forma particular de sanidad? Él podía hacer cualquier cosa en la manera que mejor le placía. Y así todavía en el día de hoy, nadie debe atreverse a decir que Dios debe sanar de cierta manera particular. Los métodos de Dios forman una gran legión. Hay muchísimas maneras. Y la lección enseñada es que no desdeñemos ninguno de los 2 métodos, usando medios o sin usar los medios. Estamos aprendiendo, estamos conociendo las diferentes maneras que el soberano Dios puede usar para traer sanidad a tantos enfermos. 3 veces durante su ministerio el Señor levantó a gentes de entre los muertos.
Y uno de estos milagros fue el hijo de la viuda de Naín. El cortejo fúnebre iba saliendo de la ciudad. Cuando el Señor vio el dolor conmovedor de aquella viuda, sintió compasión por ella. Entonces se dirigió al féretro, imagínense, se dirigió al féretro, ya llevaban ahí al muchacho muerto, y le ordenó al muchacho muerto que se levante, que se levantase. Por supuesto, en este caso no había ninguna clase de fe, solamente la voluntad soberana de nuestro Señor, porque Él tiene compasión. Lucas 7. Ahora, aquí viene algo que nos puede sorprender, pero Dios no siempre sana, no siempre sana. Nos estamos acercando ahora al corazón de todo el asunto. En nuestra más ardiente convicción que Dios es abundantemente poderoso para sanar. No hay enfermedad curable o incurable, según la opinión humana, que esté más allá del alcance de una mano sanadora. Más aún, la salud dada por Dios es milagrosa, instantánea, permanente y completa. Esta verdad está enseñada en las páginas de las Sagradas Escrituras y ha sido demostrada innumerables veces en los tiempos bíblicos y después de ellos hasta hoy. No puede haber la menor duda para quien piensa honradamente en cuanto a la habilidad de Dios para prevenir y curar la enfermedad. Sin embargo, la verdad correlativa es esta, que no siempre es la voluntad de Dios dar la salud a un enfermo. En algunos casos, la voluntad de Dios es que la enfermedad permanezca. A algunos que oran pidiendo salud, Dios les responde con amor: no, hijo mío. No podemos pasar por alto la importancia o la importante verdad de que algunas veces Dios tiene un propósito al permitir la enfermedad. La enseñanza de la Escritura parece ser clara sobre este punto. Al mismo tiempo que hay un número suficientemente convincente de sanidades milagrosas que prueban hasta la saciedad, la habilidad y deseo de Dios para sanar, hay también otros ejemplos en los cuales los santos de Dios se acercaron constantemente al trono de la gracia en demanda de salud solamente para recibir una respuesta negativa. No hay evidencia de que haya habido fracaso por parte del intercesor. Simplemente la voluntad de Dios directiva dijo no. Uno de los secretos es que la enfermedad es con mucha frecuencia el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito. Dios, quien conoce todas las cosas perfectamente, puede usar nuestra enfermedad para enseñar algunas valiosísimas lecciones. Su plan de educación para nosotros puede incluir algunos días cuando tengamos que gastar todo nuestro tiempo echados sobre nuestras espaldas y mirando su rostro. Si fuera verdad que cualquiera, mejor dicho, todos los hijos de Dios pudieran ser sanados de cualquier enfermedad por el simple ejercicio de la fe, ¿no podría la voluntad de Dios ser estorbada? Si Dios fuese forzado a poner fin a la enfermedad cuando sus hijos se lo pidieran, ¿no estaría limitada su soberanía? De esta manera, sería infringida la voluntad de Dios y sus deseos serían frustrados posiblemente. La verdad es que el plan de Dios incluye algunas veces la misma enfermedad. La enseñanza de la experiencia concuerda en este punto. A través de los siglos, muchos de los santos más amados de Dios, quienes han vivido dentro del círculo de su voluntad directiva, han conocido el dolor y la tristeza, la enfermedad y las limitaciones. Y muchas veces fueron estos santos los que Dios usó con mayor poder. Por ejemplo, veamos el caso de Pablo, el tremendo apóstol Pablo.
Ningún otro en las páginas de las Escrituras ejemplifica mejor la verdadera vida cristiana que el mismo apóstol Pablo. 3 veces la palabra inspirada nos dice que lo sigamos como seguimos al Señor. Su vida es un ejemplo dado por Dios a los cristianos de todos los siglos. Pablo tenía lo que la Escritura llama una espina en la carne. Era una enfermedad o un mal de alguna naturaleza. No lo sabemos porque no lo dice la palabra. No estamos seguros de cuál fuese aquella espina, pero algunos creen que Pablo tenía enfermos los ojos de un mal oriental. En la carta a los Gálatas dice que les escribe con grandes letras, Gálatas 6:11. Y hace notar que el amor de los Gálatas por él era de tal manera sabido que si hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos para dárselos a él. Gálatas 4:15. Bueno, es una pista de que pudo haber sido un problema de los ojos. Esa mencionada espina. Pablo, como es natural, pues deseaba ser sanado, pensando que podía ser mucho más útil en el servicio, y 3 veces rogó al Señor que le tocara y lo sanara. No hay duda en cuanto a la fe de Pablo, porque él era un ejemplo de fe. Ni hay ninguna cuestión en cuanto al pecado en su vida. Si la salud viniera como una secuela de la confesión de pecado y de la fe hacia Dios, Pablo habría sido instantáneamente sanado. Sin embargo, la respuesta de Dios fue categóricamente negativa. Según Corintios 12. Dios le contestó a Pablo, diciéndole que él, Dios, sería más glorificado si Pablo retenía su espina en la carne, porque entonces la potencia de Dios, el poder de Dios, sería mucho mejor ejemplificada en su propia debilidad. La inmediata respuesta de Pablo fue no de discutir, sino más bien gloriarse en su enfermedad. Este caso de la aflicción de Pablo desbarata por completo la falsa doctrina de que la razón por la cual algunos cristianos sufren y no son sanados es que permiten que algún pecado secreto, no confesado, llene sus vidas. Nosotros estamos absolutamente seguros de que ninguna de estas 2 razones contribuyó a que Pablo continuase enfermo. Dios mismo contestó la triple súplica de Pablo, simplemente señalando que su gracia era suficiente y debía bastarle. Bástate mi gracia, le decía el Señor. En otras palabras, el Señor le dijo, es mejor para ti, Pablo, sufrir esta aflicción que ser librado de ella. La voluntad de Dios y su gloria fueron mucho mejor promovidas mediante la espina en la carne de Pablo que lo habrían sido mediante su salud física. El ejemplo de Pablo debería ser una norma para todos los cristianos. Cuando la enfermedad ataca o la dolencia está presente, es perfectamente lícito poner todo el asunto delante de Dios primero. Sin embargo, si la respuesta de Dios es no, deberíamos regocijadamente tomar esto como una indicación de la voluntad soberana del Señor y alegrarnos de que seamos contados por dignos de demostrar la suficiencia de Dios a través de nuestra enfermedad. Ahora, hay personajes, por ejemplo, hay Trófimo y Epafrodito. Durante su encarcelamiento en una prisión romana, Pablo escribió algunas cartas tiernas y amorosas a su amigo Timoteo, que era también su discípulo. Al fin de su segunda epístola o carta, incluye algunas saludos a varios de sus amigos. Y también le dice a Timoteo que ha dejado a su mutuo amigo Trófimo enfermo en Mileto. Evidentemente Trófimo era uno de los 8 amigos que acompañaban a Pablo al fin de su tercer viaje misionero.
Hechos 20 y Hechos 21. Mileto era una ciudad situada en la costa del Asia Menor, no muy lejos de Éfeso. Aquí tenemos el caso en que uno de los más allegados compañeros y colaboradores de Pablo enfermó en el curso de su servicio. Si el remedio para la enfermedad fuera meramente el ejercicio de la fe, seguramente Trófimo, bajo la dirección del apóstol Pablo y el poder de Dios al alcance inmediato de su mano, habría continuado el viaje misionero. Poca duda hemos de tener de que tal era la siguiente oración de aquellos siervos de Dios. Pero la evidente respuesta del Señor en este caso fue que Trófimo no fuese sanado, sino más bien que permaneciera enfermo hasta que la voluntad de Dios se hubiera manifestado en su enfermedad. Según de Timoteo 4:20. Epafrodito era miembro de la iglesia filipense. Y varias veces la iglesia de Filipos manifestó su amor al apóstol Pablo enviándole ayuda económica. Filipenses 4:16. Ahora Pablo estaba en la cárcel de Roma y la iglesia determinó volver a enviarle una ofrenda de amor. Y lo hizo por medio de este joven, a quien Pablo denomina mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Filipenses 2:25. Epafrodito sale, pues, para Roma, y aunque alcanza a llegar y entregar la ofrenda, enferma gravemente en el desempeño de su cometido. ¿Cuál es entonces el procedimiento de Pablo? ¿Hace que Epafrodito confiese sus pecados, ponga en obra su fe y demande de Dios la salud? No. El relato nos dice, mas Dios tuvo misericordia de él. Indudablemente Dios lo levantó en respuesta a la oración ferviente de Pablo, aunque se nos dice que estuvo enfermo de muerte. Nada hay que indique que la salud le fue dada instantáneamente. Más bien, cuando emprende el viaje de regreso, Pablo expresa su solicitud por la condición de este joven. Filipenses 2:25 al 30. ¿Por qué Pablo, por cuyo medio fueron dadas las más estupendas relaciones de todos los tiempos, obró de esta manera en casos de enfermedad? Si es verdad que ésta puede ser siempre instantáneamente curada. La respuesta es que esta es, en el Nuevo Testamento, la manera en que Dios trata con las enfermedades de sus hijos. No hay otra manera de sanidad divina sino la de poner las necesidades de uno mediante la oración ante la voluntad de un Dios soberano. Ahora, Timoteo y Lázaro. El apóstol Pablo habla en los mejores términos acerca de Timoteo. Ninguno de los muchos conocidos de Pablo le era tan consolador y útil en el Evangelio como este joven predicador. Sin embargo, la personalidad de Timoteo era evidentemente tímida y retraída y necesitaba ser un poco más agresiva y enérgica en el trabajo del Señor. Puede ser que la timidez de Timoteo tuviera su origen en su falta de buena salud. Algunos creen que el problema de Timoteo radicaba en un sistema digestivo defectuoso. Como quiera que sea, Pablo, en su primera carta, en 1 Timoteo 5:23, le aconseja que no beba de entonces en adelante más agua, sino que use un poco de vino estimulante por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades, o quizás para aliviarlo de sus frecuentes ataques de indigestión. Aunque para algunos esto parezca fuera de propósito, todo este asunto del interés de Dios por la salud de sus hijos es afectado por ello. ¿Por qué Pablo ordenó sumariamente que Timoteo se recobrase de su mal? ¿O por qué no instruyó a su hijo en la fe para que sea, si era por la fe, los llamados medios divinos de recuperación?
La respuesta es sencillamente que tales métodos no son siempre el plan de Dios. Él puede indudablemente sanar si tal es su voluntad, pero la salud puede venir por medios naturales o por medios sobrenaturales. En este caso, Pablo, el escritor inspirado, sugirió medios naturales de salud. De la misma manera puede ser en nuestra propia enfermedad. Lázaro era amigo de Cristo. Tenía 2 hermanas, María y Marta, la casa de quienes estaba siempre abierta para nuestro Señor. En cierta ocasión, Lázaro enfermó gravemente y sus hermanas despacharon a un mensajero para que dijera al Señor acerca de la seria condición de su amigo Lázaro. Una vez que Cristo hubo recibido el mensaje, se quedó todavía varios días en aquel lugar en donde el mensajero lo había hallado, hasta que Lázaro murió. ¿Por qué no ordenó el Señor un saneamiento inmediato? ¿O por qué no sugirió a estos amigos suyos que ejercitaran su fe y que hicieran oración si es que este es el camino que conduce a la recuperación de la salud? La respuesta simple es que si Lázaro no hubiera muerto antes que el Señor viniera para levantarlo de entre los muertos, nosotros habríamos perdido esta demostración del poder de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba. La enfermedad en este caso no estaba fuera de la voluntad de Dios. En realidad, la voluntad de Dios era que Lázaro enfermara y muriera, a fin de que la autoridad de Cristo pudiera ser demostrada. Si las hermanas de Lázaro hubieran ordenado el fin de la enfermedad de su hermano, habrían estorbado completamente el propósito de Dios. No hay duda de que las enfermedades del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios, pueden traer gloria tanto al Hijo de Dios como a su Padre Celestial. Hasta aquí estos párrafos. El punto es entender que por ignorar las Sagradas Escrituras, no hemos entendido la forma en que Dios procede y nos decepcionamos cuando no vemos que al momento que oramos por un enfermo, que en ese momento no se haya levantado nos decepciona. Y es que desconocemos la voluntad de Dios, el propósito divino para los enfermos. Todos nosotros en algún momento nos hemos enfermado y a lo mejor nos vamos a seguir enfermando. Pero siempre hemos visto la mano de Dios, aunque nunca lo reconozcamos. Siempre Dios, en su misericordia, en su voluntad, está vigilante de lo que le pasa a sus criaturas y sobre todo a lo que le pasa a sus creyentes. Pero la soberanía de Dios quiero que sea resaltada en estas conferencias. Que tú entiendas que por ignorar las Escrituras estamos cometiendo constantemente blasfemias, incredulidad constante por enojo, porque nos decepciona que Dios no sane al momento en que se lo pedimos. El Señor responderá conforme a su voluntad y conforme a su propósito y conforme a los medios que Él quiera usar, o aún sin medios. Pero no se les olvide que detrás de todo lo que acontezca está Dios. Y yo les invito en el nombre de Jesús, entrégate a Él, escarba las Escrituras, escudriñalas bien y cree que la oración es la fuente del poder. Que Dios haga su voluntad en tu vida. Señor, bendice a tu pueblo y cumple tu propósito en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.